yo les voy a dar una situación histórica de cómo es que aparecen y nos metemos en el pensamiento de ellos porque es muy importante. Bien. Bueno, ya está la filosofía, ya hay ágora y además de eso hay democracia. ¿Sí? Hay democracia en Atenas. Y la democracia es un invento que se da con una serie de cambios de leyes que con el tiempo van beneficiando a las personas excluidas hasta llegar a un sistema político en el que se le da la participación a la mayoría de personas eh, eh, que eran varones, ¿no? No le daban participación a las mujeres. Eso tiene una explicación también, que no la voy a dar acá, pero también hay una explicación muy fuerte de por qué a las mujeres no se les deja participar en la democracia y no se reduce simplemente a configurarlo como machismo. Hay unas circunstancias histórica-políticas, es decir, se puede decir que es machismo, ¿no? Pero es muy reduccionista reducirlo solo a eso. Bien. Em, que llevan a que las mujeres no participen en la democracia, que no participen los esclavos, que no participen los extranjeros, ¿sí? Que no participen, sí, bueno, los, las personas que por lo general se dedican al comercio, bueno, pero ya hay democracia. Y como hay democracia, hay filosofía, hay apertura de la palabra, hay ágora, imagínense eso, en un solo lugar que es Atenas, porque esto no se da en toda Grecia, sino que se da en Atenas, en la polis de Atenas, en la ciudad-estado de Atenas, pues hay personas de otras ciudades que tienen ideas muy interesantes, pero que se les dificulta reproducirlas, que se les dificulta comunicarlas en esos lugares en donde está, porque, bueno, no están las condiciones como si las hay en Atenas. Entonces van llegando a Atenas diferentes personas que tienen algo en común, y es que tienen una autodenominación. Se autodenominan, ellos mismos se nombran sofistas. ¿Qué significa sofista? Sofista es una palabra referida al sabio y la sabiduría. Al sabio y la sabiduría. En la antigüedad eran muy valorados los sabios. Los sabios eran personas muy prestantes que por lo general también les pedían que escribieran las leyes de una ciudad o que dirigieran una ciudad, porque entendían que conocían mucho y que eran personas honestas y dedicadas a lo que ellos sabían. Un sabio, no lo ubiquemos tanto como una persona que sepa mucho de todo. No. Eran en cosas específicas, pero sabían. Entonces eran muy bien vistos. Con el tiempo aparecen los sofistas retomando este concepto de sabio, pero en la historia van a tener muy mala reputación. Y esa mala reputación se la van a dar algunos filósofos. Y esa mala reputación se ha heredado por siglos tremendos. Y ha sido difícil quitarles la mala reputación, pero hace unos 40 o 50 años ya comenzaron a darle su lugar a los sofistas, dejando de lado la mala reputación que les dio Sócrates, Platón, Aristóteles, eh, después los estoicos, eh, bueno, toda esta gente, los epicuros, también le dieron mala fama a los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? ¿Eran un grupo de personas como una escuela, un colectivo unido? No, nada que ver. Eran grupos, perdón, eran personas que cada uno hacía lo que mejor le parecía, pero que tenían en común algunas características. Primero que se llamaban sofistas, se autodenominaban sofistas. Eh, María Salles dice sistema patriarcalista. Sí, era un sistema patriarcalista, efectivamente, sí, sí. Pero las explicaciones de la mujer y la democracia
tienen un sentido, hay una explicación religiosa, hay una explicación social y hay una explicación ideológica que confluyen. Algún momento se las puedo presentar, pero por ahora no. Pero sí, sí, hay un patriarcado tremendo desde en Grecia, desde que Apolo toma posesión del templo de Delfos. El templo de Delfos antes era de Gea, la madre, y a Gea la protegía Pitón, la serpiente gigante. Y entonces la Gea, que era la madre y que estaba en el templo más importante de los griegos, eh, era el centro de todo. Entonces era la mujer el centro de todo. Pero luego Apolo pelea con Pitón, lo mata con la serpiente gigante que protegía a Gea, eh, saca corriendo a Gea del templo y toma posesión. Entonces ahí hay los analistas muestran una ruptura entre una visión matriarcal y una imposición luego patriarcal, efectivamente. Bien. Les estaba diciendo que los sofistas se hacían autodenominar sofistas, sí, se llamaban a sí mismos sofistas, y que tenían unas características comunes. Primero, era que cobraban, y en esa época cobrar era mal visto. Y por eso empezaron a agarrar mala fama. Sí, era mal visto. Y era mal visto por lo que yo les comenté. ¿Se acuerdan el textito que ustedes leyeron sobre ser docente? Y que ser docente en la antigüedad era pésimamente visto. Y entre otras cosas era pésimamente visto porque cobraban. Entonces, los sofistas cobraban, pero los sofistas cobraban durísimo, debo decir. Eran tremendos. Y solamente, y como cobraban mucho, pues eran maestros solamente para la gente adinerada. Es decir, en Atenas ya circulaba el conocimiento, circulaban las ideas para todos los hombres libres, no importaba en dónde estuviera ubicado económicamente. Bueno, pero a estos señores no se podía acceder con facilidad si no se tenía dinero. Tan fácil y elemental como en Bogotá acceder a un colegio como el Cervantes Norte, que es de multimillonarios, o acceder a un colegio como el municipal, que es público. O sea, acceder al Cervantes es para ricos, pues, ya está. No se puede. Y el otro es para la gente que no tiene los recursos que sí tienen otros. Bien, lo mismo acá. Los sofistas, como cobraban muchísimo, pues no todos podían acceder y ni modos, era para unos privilegiados que tenían dinero y que podían pagar, y además ellos cobraban al inicio, pues no era que cobrara mes por mes o al final, nada. Y además les hacían jurar, los llevaban a los alumnos y los hacían jurar en los templos de que les iban a pagar. Unos bandidos totales, ¿no? Agarraron mala fama por eso, porque era muy mal visto cobrar, porque en esa época, bueno, la visión era una visión distinta, ¿no? Una visión de contemplación, una visión de llegar al máximo de las virtudes, y no era muy virtuoso, o sea, el dinero sí era una base, pero no era muy virtuoso hacer algo por dinero. Y ellos lo hacían. Entonces, lo primero que les cayó mal a Sócrates y a Platón y a Aristóteles fue eso. Lo segundo es que dijeron que sabían de todo. Y entonces eso, sí, no es como hoy en día que aparezca alguien. En Colombia le decimos toderos, toderos. ¿Aquí hay alguna expresión para eso? Para alguien que afirme que sabe de todo, que por lo general... Espáculo, dicen, doctor. Apacus. Eso. Yo no puedo pronunciar. A mí me cuesta todólogo. pronunciar. Dígame. El todólogo. El todólogo. Yo no puedo pronunciar la J ni la K, ni la doble L acá. Es decir, sí las pronuncio, pero las pronuncio a lo colombiano. Entonces te falta ser boliviano. A ver, pronuncie. Yo digo paspacu, ¿no? Y Limani. Mi esposa me vive corrigiendo, y por eso yo ya no digo Ilimani delante de mi esposa, porque me vive corrigiendo. Ella sí pronuncia bien y tiene muy marcadas las tres Ks, que yo le digo así, las tres Ks, una acá, otra acá y otra acá. Entonces, pues, bueno, pronuncia bien, ¿no? Yo no puedo. Tan sencillo como eso, no, lo he intentado. Abriendo paréntesis, yo
intenté aprender aymara con el doctor Juan de Dios Yapita, que en paz descanse. Iba a su casa y pasaba clases ahí. Pasé algunas cositas, aprendí muy por encima, pero me frustré, debo decirlo, no debía pasarme, pero me frustré porque veía que los demás pronunciaban y pronunciaban muy bien. Nos daba unos textos muy hermosos para ir aprendiendo, sin palabras, líneas, y cuando yo veía mi incapacidad para pronunciar, kepi, de aquí se pronuncia, por eso le digo las tres Ks porque él me enseñó así. Más adentro, post velar es más adentro. Excelente, que una era acá, la otra Desde era la acá garganta. y la otra era acá, exacto. Me frustré porque yo no podía, no, y les juro que lo intenté. Lo intenté, entonces desistí y al poco tiempo murió también el doctor Juan de Dios Yapita, que una pena, una pérdida enorme. Y un amigo me dijo, metele al quechua, ya que no pudiste con el aymara. A ver, veremos. Me dicen que no es tan fuerte la pronunciación, no sé, puedo estar diciendo algo que no sé. Bien. Similares. ¿Similar? Ajá, porque usamos igual las 3K. ¿Mm? Mejor continúa con el aymara. Mejor no. Bien. Resulta que estos tipos se hacían... Hablar de ciencia, hablar de ciencia, lindo. Excelente. Estos tipos decían que sabían de todo y entonces, pues claro, eso iba en contracorriente con lo que afirmaban algunas filosofías como las de Sócrates, como las de Platón. Es decir, ¿cómo alguien puede tener todo el conocimiento? ¿Cómo alguien puede decir que puede hablar de todo o que puede ayudar a argumentar en todo y para todo? Entonces eso chocaba con el pensamiento que tenían algunos filósofos de la época y que fueron filósofos que impactaron en el pensamiento y en la cultura. Ojo con eso, en la cultura y que nos va a llegar a nosotros. Como Platón. Platón impactó fuerte, bueno, Platón hasta el día de hoy, pero fuertemente en lo que luego se conoció como cultura cristiana. No hablo de religión. La religión es una partecita de la cultura, ¿no? La cultura es mucho más grande. Platón va a impactar fuertemente hasta el siglo VII y luego va a llegar el otro, que es Aristóteles. Entonces, como se leía mucho a Platón y luego se leyó mucho a Aristóteles y no gustaban de los sofistas, pues lo que quedó fue eso, ¿no? En el tiempo lo que quedó fue el mal ver a estas personas y bueno, pero en el fondo tenían un posicionamiento muy interesante con respecto al conocimiento y la educación, que es lo que les quiero mostrar, y su filosofía. Eso es lo que les quiero mostrar ahora. Bien. Voy a explicarles y luego nos vamos aquí me escriben Pacpacu, el Pacpacu, bien. El hablador, ¿no? En Colombia no decimos así, en Colombia decimos culebrero. O sea, el culebrero es el hablador, el que te engaña hablando, que cree que sabe de todo y habla y habla y habla. Bien. Voy a mostrarles acá cuál es el pensamiento de ellos, dónde se basa el pensamiento del relativismo, en los sofistas. Y me voy a basar en un diálogo de Platón. ¿Por qué en un diálogo de Platón si estoy diciendo que Platón estaba sesgado y estaba en contra de ellos? Porque es el diálogo en el que se presenta de manera muy directa el pensamiento relativista de un sofista, de Protágoras. Segundo, porque Platón tenía respeto por Protágoras. Cuando uno lee a Platón en los diálogos y Platón se refiere a Protágoras, lo hace con respeto, no así de los otros sofistas. A los otros sofistas, así, pero de Protágoras, con tacto y delicadeza y este señor hay que tener, no dice cualquier bobería, hay que tenerlo en cuenta, ¿no ven? Y además porque va a ser este diálogo como el que va a marcar el camino para la comprensión de lo que es el relativismo. Entonces, por eso me baso en este diálogo que se llama el Teéteto. Teéteto es el nombre de un personaje que aparece ahí, es un nombre raro, es un nombre griego, es como Libardo, ¿no? Que a muchos de ustedes le parece raro.
Es un nombre de uno de los personajes que aparece ahí, Así, ¿no? en ese diálogo. ¿Listo? Entonces, vamos a llevar la secuencia así. Quiero que me siga. Luego se van a ir a trabajar ustedes. ¿Qué es lo que propone Protágoras con el relativismo? ¿Qué es lo que propone? Luego vamos a ir a qué es lo que le refutan a Protágoras, y en este caso Sócrates, en qué no está de acuerdo con Protágoras. Luego volvemos a Protágoras y por último terminamos con Sócrates. Y en este periplo me voy a encargar de presentarles las ideas más importantes o la base del relativismo como conocimiento. ¿Listo? Bien. Empecemos acá. Le voy a pedir el favor a alguien que lea esto que está aquí a mano izquierda, en voz alta para todos. Por favor. ¿Está bien? Por favor. El hombre es la medida de todas las cosas, tanto del ser de las que son, como del no ser de las que no son. Teto 152 antes de Cristo debe ser, ¿no? No, ahorita le explico esa A. A ver, voy a explicarles. Si me dan un segundo, les explico esta A para que vean. Denme un segundito, pero para eso tengo que quitar esto que está acá, permítanme, para que me puedan ver, luego lo vuelvo a poner. Denme un segundito, voy a buscar un texto griego, denme un segundito. Este texto. Yo tengo los textos de Platón los tengo en griego. Si ustedes se dan cuenta acá, vamos por ejemplo, este que es el Fedro. Aquí dice arriba, aquí arriba dice Fedro, en griego. Fedro. Si ustedes ven acá, miren se dan cuenta que aquí hay una B. ¿Sí? Se dan cuenta que aquí hay un 91. Perdón, aquí arriba una D. Aquí abajo una B. Aquí un 91. 91. ¿Sí se dan cuenta? 5. Mira, aquí Sí, una sí. D y hay números. Bien. Sí. Bien. La paginación, paginar, eso es algo moderno. Antes no paginaban. Es más, la coma, el punto. Bueno, el punto ya tiene sus años. Eso ya, los griegos inventaron el punto. Pero el espacio entre palabras, el punto y coma es moderno. Eso es el signo de admiración. Hay un librito, permítanme a ver si lo veo por acá. Hay un librito hermoso. A ver, ¿dónde está? No lo veo con facilidad acá. Hay un librito hermoso. Aquí está, permítame un segundo. Este libro. Esta es la historia de los signos de puntuación. Los signos de puntuación. Y te va mostrando el contexto histórico y cómo van surgiendo los signos de puntuación. El punto, la coma, punto y coma, el signo de admiración, la interrogante. Es hermoso texto, se los recomiendo. Lo pueden encontrar creo que por internet. Se llama Cómo la puntuación cambió la historia. Yo este lo compré, ¿qué será? Hace como 2-3 meses y me gustó, muy interesante. Bien, volvamos acá. No existía la paginación como nosotros la tenemos, los numeritos que tenemos abajo o arriba. Y resulta que para poderse entender los escribas, ¿sí? Y los que transcribían, que luego se conocieron como amanuenses, para poder entender y poder llevar una guía de lo que estaban escribiendo y en dónde quedaban, comenzaron a enumerar, ¿sí? Comenzaron a enumerar ideas y a colocarle letras a las líneas. Entonces, donde ellos veían que una idea terminaba, entonces colocaban 1. Donde terminaba otra idea, 2. Donde terminaba otra idea, 3. Ya. Y entre el 1 y 2 habían líneas. Entonces colocaban a la primera línea A, a la segunda B, a la tercera C y a la cuarta, vamos a suponer que tuviera 4 líneas, y a la cuarta, pues D. Entonces,
para referenciarse, ellos decían, me quedé en la 12B. Es decir, en la idea 12, línea B. Y por eso los textos antiguos, por eso todos los textos antiguos aparecen así. ¿Se dan cuenta? Miren, aparecen así. Y cuando usted tome un texto antiguo, cuando ustedes tomen un texto antiguo, por el amor de Dios, no coloque la página. coloque la referencia como lo hacían los antiguos. Porque así es como tiene que ser. Es decir, esa referencia se respeta solo en los textos antiguos. De los textos modernos, contemporáneos, ya es la página. Pero todos los textos antiguos, le puedo mostrar otros textos antiguos que tengo, en latín y en griego, y así están, porque así era la forma como después, años después, siglos después, organizaron para entenderse. A ver, Platón no escribió así, Platón no colocó números ni letras, no, ni siquiera había espacios. Ni siquiera había espacios, ni siquiera había puntos, ni siquiera había comas, nada de eso. Todo era junto y era un revoltijo. Por eso, y con esto termino. Por eso en la antigüedad no se leía como nosotros leemos, que leemos de manera privada en casa, solitos. No, se leía en grupo. Porque como no había signos de puntuación y como no había espacios, había que leer en voz alta para entenderse y saber dónde comenzaba y dónde terminaba una idea. Y además los demás que escuchaban ayudaban en la comprensión y decían, ahí, para. Ahí creo que termina una idea. Ahí. ¿Sí? En cambio, hoy en día, pues ya podemos leer solitos porque hay puntos, comas, puntos y comas. Por eso San Agustín, y con esto termino, San Agustín se impresiona cuando ve a San Ambrosio, lo ve leer solo la Biblia. Él se impresiona, está en las confesiones, libro 3 de las confesiones. Él dice, y esta locura, y este loco, ¿por qué lee solo? O sea, le pareció una locura que leyera solo. ¿Por qué? Porque no se leía solo, se leía siempre en grupo. Y era por eso. Muy bien, cierro el paréntesis, perdón que me haya desviado.